George A. Romero's Resident Evil, el documental que explora los motivos de la cancelación de la película de Resident Evil que iba a ser dirigida por el maestro Romero, ya se encuentra disponible para su compra o renta en diversas plataformas digitales. Y pues, ya que lo he visto, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre todo lo que pasó entre Romero y Capcom y por qué nunca tuvimos esa soñada cinta de Resident Evil. Aviso que quizás algunas cosas se consideren spoilers, aunque mucha de la información ya era pública, aún así les aviso para que no haya sorpresas. Dicho esto, comencemos. Primero lo primero, como dijimos, George A. Romero's Resident Evil, el documental, ya se puede comprar o rentar en diversas plataformas digitales como Amazon, YouTube, Apple TV, Fandango, Xbox, DirecTV, Dish Network y Spectrum, aunque se espera que más plataformas se agreguen en el futuro. El precio del documental es de $12,99 americanos para su compra y la renta por un mes le sale en $4,99. Al menos estos son los precios que he visto en Amazon y Apple TV. Por ahora solo está en formato digital en estas plataformas, pero ya puedes preordenar una versión en DVD y Blu-ray que saldrá el 27 de febrero. No más te aviso que viene solo en alemán y pues podrás intentar ordenar una copia si es que eres amante del formato físico. Un detalle importante es que este documental solo está disponible de momento para Norteamérica, que en realidad quiere decir solamente Estados Unidos, así que puede que no te aparezca para comprar si eres de otro país, aunque siempre puedes intentar adquirirla usando una cuenta de esa región según la plataforma que uses. Yo por ejemplo pude verla mediante Apple TV estando en otro país. Otros datos importantes son que el film está enteramente en inglés con subtítulos, pero solamente en ese mismo idioma. Tiene una duración aproximada de 1 hora con 51 minutos y fue dirigido por Brandon Salisbury y producido por Key 13 Films en asociación con Point Five Films y Night of the Dead. En resumen, George A. Romero's Resident Evil es un documental con material inédito que incluye, entre otras cosas, archivos no revelados y entrevistas a diversas personalidades que estuvieron involucradas en la adaptación cinematográfica de Resident Evil que iba a estar a cargo del famoso director de La Noche de los Muertos Vivientes, George A. Romero. Sin embargo, como todos sabemos, este proyecto nunca se concretó, ya que Capcom y los productores terminaron rechazando su propuesta y se prefirió buscar otras opciones para llevar la historia del primer juego al mundo del cine, por lo que al final, el proyecto terminó en las manos de Paul W. Anderson y su saga de Alice en el mundo de Resident Evil. No voy a describir todo el documental obviamente, además el chiste es que los interesados lo vean y descubran en carne propia el trasfondo del proyecto y por qué se canceló. Pero sí puedo compartirles de manera general de qué va y algunos aspectos claves que ayudan a comprender por qué nunca tuvimos la película de Resident Evil de Romero. El documental da un recorrido sobre la vida e inicios de Romero como cineasta, sus influencias, sus primeros trabajos, La Noche de los Muertos Vivientes, su influencia cinematográfica en el género de terror y los zombies, etc. Posteriormente hace lo mismo con la saga Resident Evil, hablando de los juegos que dieron origen a nuestra amada saga, cuál era la situación de Capcom en los años 80 y 90, cómo es que Resident Evil se convirtió en un fenómeno de los videojuegos por aquellos años y cómo fue ese primer contacto entre Romero y la compañía japonesa. Así que si son fans de este tipo de cine y de los juegos, se los recomiendo bastante porque hay detalles muy interesantes sobre todos estos temas. Pasamos al guión de Romero, aunque en realidad hubo al menos 3 borradores generales sobre la historia que mostraban la visión de George sobre cómo Resident Evil debía llegar al cine. Para no alargarnos, me centraré en el guión más completo de Romero, y aviso que vienen spoilers, aunque de nuevo, mucha de esta información ya era pública, aunque no es muy conocida por mucha gente. La cinta de Romero se habría inspirado mucho en el primer juego, además de incluir bastantes elementos y personajes de Resident Evil 1, pero también habría tenido fuertes cambios respecto al videojuego. Por ejemplo, las montañas Arklay se habrían llamado Arklay. La unidad de STARS no iba a ser un cuerpo policial tipo SWAT, sino más bien una fuerza militar que operaba a lo largo de los Estados Unidos. Wesker habría sido un coronel de STARS y no solo el capitán de la unidad. Por su parte, Chris no habría formado parte de los STARS, sino que solamente iba a ser un ranchero de la zona con ascendencia mohicana. Jill Valentine era la líder del equipo Bravo, además de pareja sentimental de Chris, y Ada Wong sería una científica que habríamos conocido en uno de los 4 niveles del laboratorio secreto de las montañas. John Clements, la pareja de Ada en los juegos, llevaría por nombre John Marcus y habría sido el creador del T-Virus. Y la mansión Spencer cambiaría su nombre por Mansión Arklay, en honor a su dueño original, un contrabandista de alcohol conocido simplemente como Arklay.
Los monstruos principales que hubiésemos visto en esta cinta serían, además de los clásicos zombies, los Cerberus, los Hunters, Young, Planta 42 y por supuesto al poderoso Tyrant. Si me preguntan, nada mal la verdad. Particularmente me hubiera gustado ver esta cinta materializarse, ya que si bien tenía cosas raras o cambios respecto a los juegos, el estilo de Romero y ese aire a película de serie B hubiese sido fantástica para los amantes del cine de zombies, aunque quizás no habría sido lo mejor para una serie de videojuegos en expansión como lo era Resident Evil por aquellos años. Pero todo esto nos lleva al siguiente punto. Después de meses sin noticias y entre rumores y varias declaraciones contradictorias entre Romero, la productora y Capcom, finalmente se supo que la propuesta del director había sido rechazada por no ser considerada lo suficientemente buena por los productores de la cinta. El motivo, sin spoilearles todos los detalles y el contexto que pueden ver en el documental, fueron simplemente las diferencias creativas. Primero, porque no vamos a engañarnos, Romero era fantástico en su estilo y género, pero tenía un cine de autor y de nicho que chocaba con la visión de megaproducción hollywoodense que buscaban los productores y Capcom, ya que ellos querían una película que sirviera como un medio masivo de publicidad para llegar a un público mucho mayor que el de las consolas, para que estos potenciales clientes y jugadores fueran corriendo a comprar los videojuegos. O sea que lo de siempre, explotar hasta el tope a una franquicia exitosa y en crecimiento. Aparentemente la cinta de Romero tenía tripas por todos lados. Ya saben cómo, si han visto cintas como El Amanecer o El Día de los Muertos, lo que pegaba demasiado con los juegos, pero no con una cinta comercial al estilo Hollywood. Pretextos aparte, la esencia serie B de la cinta de Romero no encajaba con la imagen y en especial con las ganancias que los productores esperaban de una saga tan popular en ese momento como lo era Resident Evil. Además, George Romero era una persona que no simpatizaba demasiado con las formas y los vicios de Hollywood. Él prefería seguir fiel a su visión creativa, aunque eso terminó por acabar con el sueño de ver una cinta de Resident Evil con el estilo de Romero. Particularmente pienso que fue una gran oportunidad perdida, primero porque entiendo a Romero. Muchos de los seguidores del canal no saben que yo estudié artes visuales, así que tengo algo de formación en cine y entiendo esa disyuntiva entre ser un proyecto creativo pero poco rentable y uno muy redituable pero que carece de esencia artística o traiciona tu visión creativa como autor. Déjenme decirles que no es una posición nada fácil para la gente creativa. Segundo, si bien la cinta quizás hubiese sido un fracaso comercial, estoy seguro que de haberse realizado, hoy en día sería considerada una pieza de culto entre fans de Romero, del cine, de Resident Evil y de los videojuegos en general, y como fan de todo lo anterior, simplemente duele. En fin, Pixels, no me explayo más, les invito a checar el documental. No es perfecto, pero tiene aspectos bastante interesantes para los fans de Resident Evil y por supuesto de George Romero. Aunque también si vieron este video hasta el final, ya tendrán una idea general de qué pasó con la cinta y de cómo podría haber sido. Sé que algunos agradecerán que nunca haya existido, ya que pudiera haber dañado la imagen de los juegos. Entre otros, en los que me incluyo, sentimos de gran manera que esa extraña mezcla de zombies serie B y Resident Evil nunca se haya concretado como una película. Y sea cual sea su posición, les invito a no olvidar que la saga Resident Evil nació en parte inspirada por el trabajo de Romero y que antes de la aventura de Chris y Jill en Resident Evil 1 tuvimos La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero. Eso es todo, gente. Si el video les gustó, les invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre todo este tema y disparar esos likes. Mil gracias por su tiempo y ya saben que nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.